de negro. Y él es el de que aprendió a la moto que trabaja su cuñado de mi mamá. 5 de esas víctimas eran niños, pequeños de apenas 3, 5, 8 y 14 años, que dormían profundamente cuando el fuego comenzó a abrirse paso entre las habitaciones. En cuestión de minutos, la vivienda quedó envuelta en llamas y ellos quedaron atrapados en una pesadilla de la que nunca pudieron salir. Son 10 personas que se han quemado adentro, 5 niños, 5 adultos, toda una familia entera. Solange era la mayor de todos, tenía 14 años, cursaba el tercer año de secundaria, por eso sus compañeros llegaron con el mismo uniforme que ella alguna vez vistió, para despedir a quien hasta hace unos días ocupaba un pupitre más en el salón, aunque esta vez, en lugar de abrazarla, solo pudieron rendirle homenaje, formados frente a una fotografía sobre su ataúd. Regresar. Dicen que es un descanso no ver el ocaso y poder despertar. Es triste porque a Solange le di un día antes, una chiquita bastante movida, activa, y fíjese, al día siguiente podemos verlo con un cuerpo totalmente deteriorado, sin vida. Es triste. Y para la guacha loca, besito en la boca. En casa la recuerdan como una adolescente alegre, espontánea y apasionada por crear contenido para TikTok. Podía pasar horas grabando una misma escena hasta lograr el resultado que buscaba, porque disfrutaba cuidar cada detalle. Hoy esas publicaciones se han convertido en el recuerdo más vivo de su personalidad. Ellas son las tiktokeras, son las niñas alegres, los ángeles de la casa. Pero no existe imagen más desgarradora que la de otros niños recibiendo el féretro de quienes hasta hace unos días eran sus amiguitas de juegos, y la de pequeñas manos encendiendo velas en nombre de sus compañeros, así como la de unas criaturas depositando juguetes sobre un féretro como el último regalo para sus amigos con quienes pensaban volver a jugar. Mía tenía apenas 3 años y era la menor de los hermanos. Su corta edad nunca fue impedimento para seguir de cerca a Solange y Darkiel, con quienes compartía juegos, abrazos y travesuras que hoy solo sobreviven en fotografías familiares. Quienes la conocieron la recuerdan como una pequeña despierta, ingeniosa y con una alegría inagotable, al igual que su hermano Darkiel, quien siempre sorprendía con sus ocurrencias propias de su edad. A una niña muy bailarina, muy alegre. Correteaba, entraba y salía bien juguetona, coqueta era. Lamentablemente hemos tenido la pérdida de 3 alumnos, 2 del nivel primaria, Mía y Renzo. Es bien duro este momento. Hemos hecho una misa también en el colegio y realmente nos sentimos acongojados, apenados por esta situación. Junto a los 3 menores, también falleció su madre, de nombre Paola Vilches Cuadros, quien al ver el cuerpo de sus hijos inerte, sin vida, decidió no salir de su vivienda. Tomó la decisión más desesperada y más humana, permanecer con ellos. Para ella, su familia era su refugio, su razón de vivir y también el lugar donde decidió quedarse hasta el final. Total, la señora Paola tenía 3 hijos, ella era la última. ¿Y los 3 también perdieron la vida? Los 4 con su mamá. En medio de tanta desolación, había un hombre incapaz de apartar la mirada de las fotografías. Era Renzo Rojas, el único sobreviviente de los Rojas Vilches. Caminaba de un lado a otro, en silencio, como si intentara encontrar una explicación a una tragedia que en cuestión de minutos le arrebató a casi toda su familia. Pero justicia para mis 3 hijos y mi señora. Ya salí de adentro. Esfuerzo, criaturas. Y no pude sacar a mi familia. Toda mi familia se han quemado adentro. Todo. De esa manera. Otra de las víctimas fue Gloria Aiden. Tenía apenas 5 añitos y una sonrisa que conquistaba a todos. Disfrutaba posar para las fotografías y participar en cada actividad del colegio.
Las últimas imágenes la muestran bailando junto a sus compañeros y abrazando con cariño a su profesora. Una niña bien cariñosa, le gustaba colaborar, le gustaba apoyar a sus compañeros. Era una niña muy alegre, bailarina, una niña muy buena, muy linda era. Nos deja muchos recuerdos, su sonrisa, su forma de ser. Siempre fue una niña muy alegre. Muchas veces yo he compartido con ella, mis hijitas también. Ellas jugaban con Ailén. Con polos estampados con el rostro de la pequeña, sus seres queridos esperaron durante horas la llegada de su cuerpo en el lugar siniestrado. Cuando el ataúd finalmente apareció, su abuela, quien la había criado, se quebró por completo. Entre lágrimas intentaba aceptar una realidad imposible, que jamás volvería a abrazar a su niña bonita. Solamente venía a dormir con el papá y ahí estudiaba ya en Señor de los Milagros en San Pedro. Nos apena pues, ¿no?, que haya pasado todo esto. Son unos niños, son unas criaturas que no tenían nada que ver en eso. Quienes la conocieron recuerdan su ternura, su alegría y la facilidad con la que lograba contagiar sonrisas. En una de las últimas grabaciones aparece participando en una competencia junto a su padre José María Vilches, quien también perdió la vida aquella misma madrugada. Él es el señor José María. ¿Él es una de las personas? Sí, su hijo del dueño de la casa. Ayuda con lo que hemos podido, como loco. En mi casa hay una persona de la tercera edad. Fue bien fea, la verdad fue horrible, horrible, horrible. En otra habitación descansaba Yaciel, un pequeño de 3 años, de cabello ensortijado y mirada traviesa. Desde el día en que nació, se convirtió en el centro del universo de sus padres, quienes construían sus días alrededor de cada uno de sus primeros pasos, sus ocurrencias y sus sonrisas. Su madre era Catherine Gómez Cuello, una joven colombiana que había encontrado en el Perú un hogar y una familia. Aquí conoció a Orestes Vilcher Cuadros, un hombre de 29 años que gritaba el amor que sentía por ella en sus publicaciones. Sus redes sociales estaban llenas de fotografías de ambos, de reuniones familiares y también de otra de sus grandes pasiones, el fútbol. Muy alegre la chica, nunca se metía con nadie. Bueno, ahora es una triste noticia, ¿no?, lo que ha sucedido. El dolor alcanzó incluso al patriarca de la familia, Leónidas Vilches. También murió dentro de la vivienda. Era el padre de Paola, Orestes y José María, 3 hermanos que fallecieron junto a sus hijos y sus seres queridos. 3 generaciones de una misma familia que, de acuerdo con las necropsias, perdieron la vida por inhalación de monóxido de carbono, mientras el fuego reducía su hogar en cenizas. Los delincuentes habían incendiado esta moto, lo cual repercutió en esta vivienda. En el interior se encontraban colchones y en el fondo una familia entera descansaba, la cual no pudo huir del lugar. En los videos se ve el momento en que las llamas devoraban la vivienda de los Vilches. Afuera los bomberos libraban una carrera contra el reloj para sofocar el incendio. Adentro, el fuego avanzaba sin dar tregua y terminaba envolviendo a 10 miembros de una misma familia. Esto no es extorsión, esto es una masacre de gente inocente. Estos inadaptados han agarrado, han tirado una bomba molotov a una moto eléctrica y la moto eléctrica se ha prendido. A la pared que está atrás de la moto eléctrica, esa pared tiene gas de camisea. Cuando han prendido la moto, ese gas ha explotado. Al frente de esa casa, al frente estaba la casa de mi suegro y todo el gas ha jalado para acá. El incendio había sido extinguido, pero el horror apenas comenzaba. Entre fierros retorcidos, madera carbonizada y montañas de escombros, los agentes de la policía de rescate iniciaron la dolorosa tarea de recuperar uno a uno los cuerpos de 5 adultos y 5 niños, que dejaba al descubierto la magnitud de la tragedia. Es una tragedia muy triste, la verdad, lo que haya pasado. El señor Renzo, ¿no? Está muy triste también el señor Renzo con la pérdida de su señora también. Las investigaciones sostienen que el incendio habría sido provocado y, según el informe pericial, el fuego se habría iniciado mediante un cerillo o encendedor.
Un acto deliberado que convirtió una vivienda en una trampa mortal. Y como nos indicó el general de la Dirinque, Víctor Reboredo, sería catalogado como un homicidio con agravante. Produce un atentado a determinar el lugar, el foco, el medio empleado, artefacto explosivo, bomba incendiaria, detonador. Esto está en estudio por parte de los peritos profesionales. Es así que se produce este incendio. Por estas mentes criminales irrecuperables que quieren sacar de circulación a estos vehículos menores que a ellos, según ellos, les afecta por lo contaminante que es la zona, por el reciclaje, por la vivienda construida con material rústico. Se inflama todo esto y produce este homicidio con gran crueldad. La principal hipótesis apunta a una rivalidad por el control de los paraderos de mototaxis en la zona de Manzanillo, La Cachina y La Parada. En este video se observa la violencia con la que dos conductoras de mototaxis se enfrentan a punimiento, una muestra de la disputa que existe por el posicionamiento en el lugar. Se compraron unos vehículos menores, motocicletas y otros eléctricos, para desarrollar un mercado alterno a inmediaciones de Manzanillo. Al colocarse en este lugar, ya estaba establecido otra banda criminal. Se creen dueños de ese espacio, de ese paradero informal. Y en el antes establecido objetivamente, a través de los sabuesos detectives de inteligencia, que existió una pelea entre ambos grupos. Basta elevar la mirada para comprender el enorme riesgo que se esconde entre estas calles. Desde lo alto, las imágenes del dron revelan viviendas levantadas una junto a otra, con techos repletos de cajas, colchones, madera y toda clase de materiales altamente inflamables. Un escenario donde una sola chispa puede desencadenar una tragedia en cuestión de segundos y donde el fuego encuentra el camino perfecto para avanzar sin tregua. Sin duda, nada podrá devolverles la vida, mucho menos a esos 5 niños que aquella madrugada simplemente se fueron a dormir, sin saber que el odio de otros terminaría arrebatándoles el futuro. Ellos no tenían enemigos, no tenían conflictos, solo tenían una infancia que quedó consumida entre las llamas. Yo trabajo en La Cachina. ¿Qué vende ahí? Soy comerciante. ¿No sabe por qué ocurre todo esto? No estoy involucrado en nada. ¿Qué no era para ustedes? No, era para nosotros. En el cementerio, los cajones avanzaban lentamente, uno detrás del otro, en una procesión que parecía interminable y que estaba marcada por el dolor. A su paso, familiares, amigos y vecinos rompían en lágrimas para despedir a quienes hasta hace unos días compartían con ellos la vida cotidiana. Pero eran los pequeños féretros los que detenían todas las miradas. Frente a ellos, el dolor parecía no encontrar consuelo, porque no hay despedida más difícil que la de un niño cuya historia terminó mucho antes de tiempo. Detrás de esa tragedia no hay solo una casa reducida a cenizas, sino 10 vidas que se apagaron en cuestión de minutos, entre ellas las de 5 niños que apenas comenzaban a descubrir el mundo, ajenos a los conflictos de los adultos y con toda una vida por delante. Hoy solo quedan fotografías, videos y recuerdos aferrados a quienes lo amaron. En medio del silencio y el llanto, una misma pregunta seguía resonando entre todos. ¿Cómo alguien pudo provocar una calamidad capaz de borrar en una sola madrugada a casi toda una familia? Mientras esa respuesta no llegue, el fuego seguirá dejando una herida que ninguna despedida podrá borrar. Esta es una tragedia.